A tres expertos en el área de salud mental. Les rogamos que todas sus preguntas lo hagan a través del chat o posteriormente utilizando la posibilidad de levantar su mano para poderlos habilitar. Esto lo haremos al final de la sesión. Para iniciar, tenemos al doctor Nelson García Lanzas. Él es médico psiquiatra, especialista en medicina forense, psiquiatra legal y forense. También tiene especialidades en psicotraumatología. Él estuvo en el centro, en el Instituto Palo Alto, en el cual sacó una especialidad en terapia familiar y también en terapia de pareja. Nos inicia entonces el doctor Nelson García acerca de conceptos, historia, algunos aspectos epidemiológicos y la vulnerabilidad del que padece este síndrome. Doctor Nelson, por favor. Buenas tardes a todos los que están conectados a través de este medio. Es un gusto compartir con ustedes, más en estos tiempos difíciles de pandemia. Agradezco el compartir con mis colegas, el doctor Martínez, el doctor Bacon, la doctora Luque y la doctora Yelba Godoy, que vamos a compartir este tema el día de hoy. El haber conversado y decidido hablar de este tema nos ayudó a ubicarnos en las condiciones que estamos pasando en este país y a nivel del mundo, dado que el síndrome de burnout o el síndrome de estar quemado es actualmente uno de los padecimientos que nuestros colegas, hermanos, personal sanitario que trabaja en las salas, tanto de COVID o de UCI, son los espacios laborales más difíciles de trabajar y compartir. Entonces, en base a esta experiencia, estamos nosotros decididos de también compartir la información científica para que aquel que es médico o personal de salud que nos está escuchando, está compartiendo, pueda también lograr identificar o ubicarse para poder ayudarse y buscar también el apoyo profesional. El síndrome de burnout, pues se llama burnout, el síndrome de estar quemado, es un término interesante que fue propuesto por un psicólogo de origen alemán, nacionalizado americano, que trabajaba como voluntario en las clínicas de toxicómanos en Nueva York. Él logró identificar la pérdida progresiva de energía, de motivación laboral, cambios comportamentales, menos sensibilidad y comprensión, frialdad en la atención y otros elementos que sufrían todas estas personas, los trabajadores, en lo que elaboró su primer libro y artículo de investigación, que fue el síndrome de burnout. Y lo planteaba como un conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales inespecíficos que se desarrollan en la actividad laboral como resultado de una demanda excesiva de energía. Posteriormente, la doctora Maslach, psicóloga americana, propuso a nivel académico una serie de estudios que se fueron desarrollando y siguiendo los pasos de su antecesor, que fue en los años 70, ya en 1980 hasta el 84, ella con su empuje y su fortaleza logra dar a conocer a nivel mundial este síndrome, que es un síndrome caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Ella ya le da el empuje de los tres elementos importantes que conforman este síndrome, que estaba delimitado principalmente a aquellas personas que trabajaban con el dolor humano. Ya viene otra conocida psicóloga española, que es Marisa Bosquet, donde ella hace un libro relacionado ya a algunas formas de trabajo y cómo ir enfrentando el síndrome de burnout en el libro que se llama Quemados, que podría ocurrir en individuos que hacen alguna clase de trabajo con personas, principalmente con sufrimiento,
que es un padecimiento que afecta a la salud y la calidad de vida laboral de la persona, y es una clase de estrés crónico que podría definirse como una respuesta psicofísica ante el evento que está viviendo. En fases avanzadas, la persona que padece este síndrome presenta sensaciones permanentes de estar llegando al límite de su energía o venirse abajo. Esto lo plantea esta psicóloga Bosquet en el 2008. A partir de ahí, una serie de estudios empiezan a desarrollarse en todo el mundo. Si ustedes ven esta lámina, ya en lo que es el 2019, ya había más de 2.145 estudios para poder dando información suficiente en las publicaciones de la solidez y la consolidación de los síntomas, el padecimiento a nivel mundial y que pueda así reconocerse por las demás personas y profesionales. Algunos datos epidemiológicos interesantes que el síndrome de burnout, digamos aquí a nivel nacional, la licenciada Brunilde, la doctora Aragón en el Hospital de León, estudiaron el burnout en enfermeras y personal de salud y encontrando datos interesantes como que era más frecuente en las mujeres que en los varones y que se notaba el agotamiento en las personas que hacían más de 7 turnos, el 70%, y había una sensación de frustración personal en más del 77% del personal de salud. O sea, a nivel nacional se han hecho varios estudios en distintos lugares. En León, algunos datos de lo que hacen maestría y especialidades en salud pública. Hay un dato también interesante del doctor Salinas en el Hospital Psiquiátrico que hizo un estudio, ¿verdad? Y nos fueron dando más información cada vez que pasaba el tiempo. Hay un dato interesante que en Argentina el 67% de los médicos encuestados reportaron algún tipo de agresión, ya sea verbal o física, en los pacientes. Así es que el personal que está agotado, que está quemado, también puede ser agresivo. Y eso lo hemos observado en muchos casos. En población más estudiada, los profesionales médicos de enfermería eran los más que padecían de esto, principalmente primero mujeres y enfermeras. La prevalencia en médicos residentes en las especialidades andaba entre 35.7 al 50% en diferentes estudios. Algunos hechos recientes en el 2017 y en el 2018. En otros estudios que se hicieron en China, el 51.98% de los estudiados tenían el síndrome de burnout. Entonces, si nosotros vemos, en todos los estudios anda presente aproximadamente hasta un 50% más de los encuestados. En el 2020, en la revista Medscape, sale un reporte interesante del suicidio, donde el 43% de los encuestados tenían deseo suicida, principalmente mujeres médicos reportaron también el síndrome de burnout. Y se encontraba también 51% más en mujeres versus los varones el 43%. Algunos factores externos relacionados al burnout. Esta es una revista de Dow Press Journal del 2020 de Bélgica, ¿verdad? De Bélgica, donde encontramos hay una alta demanda en el trabajo, problemas de liderazgo y de colaboración, instrucciones contradictorias en la institución, mal ambiente laboral, presión con el tiempo, falta de libertad para tomar decisiones, falta de influencia organizativa, falta de recursos, reglas y estructuras problemáticas, falta de percepción de oportunidades, pocas oportunidades en la participación, problemas jerárquicos, comunicación interna muy pobre, presión excesiva de los superiores, aumento de las responsabilidades, escasa organización, falta de claridad en los roles, falta de una buena retroalimentación, falta de trabajo en equipo y ausencia de un soporte social. Esos son los factores externos en el ambiente laboral que inciden en la aparición del burnout. Todo esto se reduce a mucho esfuerzo y poco reconocimiento. La persona vulnerable para padecer burnout, tenemos aquí varios elementos, entre esos está también reportado en esta journal del 2020, sensibilidad emocional alta y necesidad de los demás, suprimir sus necesidades, sus prioridades y darse a las demás personas.
elevada autoexigencia y creencia de ser indispensable en la institución, baja tolerancia a la frustración y al fracaso, necesidad de excelencia y perfección, o con los que son perfeccionistas, necesidad de ser reconocido, necesidad de control de todo, idealismo excesivo, teniendo cuidado con el sentimiento de impotencia o el síndrome del Mesías, pensamiento de perfeccionismo hacia el trabajo, relaciones familiares empobrecidas, utilizar el trabajo como sustitución de las relaciones sociales y baja actividad física, no hay ejercicio físico. Factores de riesgo que podemos encontrar y factores protectores. Los factores de riesgo son el género femenino, edad entre 35 y 45 años, más de 20 años de ejercicio profesional, primeros años laborales, más de 11 años en la misma institución, jornadas laborales de más de 40 horas semanales, tener a cargo a más de 20 pacientes, ¿verdad? Y como factores protectores tenemos la autoconfianza, la autoestima estable, autoeficiente, optimismo, sentirse valorado, mucho apoyo social, presencia y calidad en las relaciones familiares, remuneración económica. Si ustedes ven, los factores protectores son muchas veces personales, pero también hay un énfasis en la relación familiar, la presencia de esa estructura social familiar que es el soporte de nosotros, el personal de salud, y una remuneración económica adecuada que cubra las necesidades del personal. Entonces, las consecuencias del burnout de los médicos también recaen sobre los propios pacientes, como agresividad, falta de atención adecuada, despersonalización de la atención, entre otras. Después de tantos estudios, el burnout se refiere específicamente a un fenómeno que se da en el contexto ocupacional y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida, subraya la Organización Mundial de la Salud. En la asamblea número 72 de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decide reconocer como enfermedad el burnout o el síndrome de estar quemado y será publicado ya en la clasificación 11 del Manual de Enfermedades Mentales y Estadísticos CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud a partir de enero del próximo año. De enero del próximo año. ¿Cuál es el objetivo de ser reconocido el padecimiento? Que aportará una visibilidad a un síndrome del personal sanitario. Implica una nueva justificación y pertinencia para el desarrollo de la investigación que permita un mejor diagnóstico temprano y tratamiento. Empuja a las organizaciones a considerar un riesgo laboral ante que necesariamente tendrán que realizar evaluaciones e intervenciones preventivas, interventivas y de promoción de salud. Una categorización diagnóstica de las personas afectadas se ligará a condiciones de trabajo. Y el ámbito de la salud laboral se modificará con una perspectiva preventiva y proactiva. Por lo tanto, se logró, después de tantos años de trabajo, que sea reconocido para poder visibilizar este síndrome que lo vemos presente en todos lados. Para ir terminando mi presentación, el trauma en masa con el COVID-19 no podemos dejarlo a un lado. Todo este trabajo extenuante de nuestros hermanos y colegas en las salas de atención del COVID, la pandemia del COVID-19, las consecuencias de la pandemia se verán también a largo plazo. Si de salud mental se habla, no solo la población general, sino ciertos grupos vulnerables. Están más propensos al burnout, principalmente ¿quiénes? Los médicos, personal sanitario, enfermería, trabajadores de la salud. Además del burnout, debemos de tomar en cuenta otras patologías que estarán agregadas a esta nueva pandemia que vendrá posterior a esto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Nelson García Lanza por esta exposición que nos ha hecho, este amplio abordaje para poder saber lo que es el síndrome del burnout y los factores que están asociados. Como segunda panelista tendremos a la doctora Yorleni Fabiola Luques Lanza. Ella es médico cirujano, especialista en psiquiatría,
Tiene un diplomado superior en psicoterapia en la Universidad Centroamericana, una maestría en adicciones en el Centro de Investigaciones en Demografía y Salud del CID en la UNAM. Y además ella forma parte de nuestro Centro de Neurociencias. La doctora Yorleni Luques nos establecerá cuáles son las diferencias entre el síndrome de burnout, el estrés, el burnout y la depresión. Hará énfasis en cuanto a las manifestaciones clínicas y el diagnóstico del síndrome de burnout. Doctora Yorlenis, puede iniciar su presentación. Buenas tardes, muchas gracias. Para continuar con el tema, ¿verdad? De burnout, vamos a hablar en este caso sobre lo que son, como decía el doctor, las manifestaciones clínicas, o sea, el arte de sanar y cuidar sin enfermarnos. El burnout es un proceso, no es que desde que comenzamos a trabajar vamos a desarrollar el burnout, sino que es un proceso. Tenemos diferentes etapas según el modelo procesual de Edwin y Brodsky, que se desarrolló en 1980. Ellos hablaban de que habían 5 etapas. La primera etapa, cuando empezamos en un trabajo, es la etapa del entusiasmo. La profesión se percibe como algo estimulante cuando llegamos por primera vez a un trabajo. La segunda etapa es la etapa de estancamiento, donde las expectativas no se cumplen. Nuestras expectativas en el nuevo trabajo, ¿verdad?, no logran cumplirse. La tercera etapa, ya entramos en lo que es la frustración, se instaura la desilusión, empiezan a aparecer los primeros síntomas. En este caso, son síntomas más que todo físicos. Y la cuarta etapa es la etapa de la apatía, donde ya estamos totalmente desilusionados y entonces entra lo que es la desmotivación. Entonces ya nos resignamos a que no hay nada que hacer, ¿verdad? Y la apatía, ya comenzamos a tener un pobre contacto con las personas que trabajan con nosotros, comienza ya lo que son los síntomas conductuales. Y ya por último, donde ya está instaurado lo que es el burnout como tal. Y ya cuando está instaurado el burnout, ya como patología, ¿verdad? Que como decía el doctor García, que ya a partir del próximo año va a estar dentro de del CIE 11, que es dentro de la lista de patologías. Entonces ya vamos a ver todo, que podemos llegar incluso a presentar trastornos depresivos en conjunto con el burnout o al revés, ¿verdad? Presentarse después del burnout un trastorno depresivo. Ahora, el modelo secuencial, ¿verdad?, de Maslow, que es el que hablaba el doctor García, tenemos 3 aspectos fundamentales o 3 características que son nuestro piedra angular. Tenemos lo que es el agotamiento emocional, que es donde comienzan todos los síntomas físicos, la falta de energía, los recursos emocionales agotados, pérdida de interés y atractivo, ¿verdad? La satisfacción en el trabajo se pierde también. Se puede manifestar de manera física y psicológica. De manera física tenemos cefaleas, tenemos dolores de cuerpo, tenemos síntomas gastrointestinales. Ahí vamos a ver más adelante cómo se puede ir manifestando. En la parte de la despersonalización, una actitud fría e impersonal, tratando a nuestros usuarios de servicios como meras enfermedades o casos clínicos. O sea, ya no hablamos del paciente, sino que hablamos el de la cama tal, o el de la habitación tal, o el que tiene la cefalea, pero no hablamos de el señor o la señora Juanita, no, sino que hablamos de enfermedades, culpabilizándolos
de nuestras propias frustraciones o nuestros fracasos. Y la última etapa, que es la reducción de la realización personal, donde tenemos una tendencia a evaluarnos a nosotros mismos y al trabajo de forma negativa. O sea, estamos constantemente diciendo que lo que estamos haciendo está mal, o todo lo que está sucediendo, lo que se está implementando en el trabajo está mal hecho. La convivencia se vuelve muy mala con el resto del personal, ¿verdad? Y nuestra autoestima está totalmente por debajo. Este síndrome es progresivo, su aparición no es súbita, es un proceso cíclico que puede repetirse varias veces. O sea, yo puedo tener un síndrome de burnout en un trabajo, salirme de ese trabajo y mejorar, y entrar a otro trabajo y volver a presentar un síndrome de burnout. El agotamiento emocional, que es una de las anteriores que mencionábamos, que es la primera, es la más frecuente que se presenta en las mujeres. Pero la despersonalización, que es la actitud fría, impersonal, donde tratamos a los usuarios como meras enfermedades, esa es más frecuente en los varones. En general, el síndrome es más propenso en presentarse en los jóvenes, solteros o casados, pero que todavía no tienen familia. O sea, todavía no han procreado hijos. Esto se ha observado, ¿verdad?, en los estudios que se han hecho. Esto nos habla de lo que estaba ya mencionando el doctor García anteriormente, ¿verdad?, que cuando nosotros tenemos una buena red de apoyo familiar, pues eso es un factor protector. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar el estrés del burnout? Entonces, el estrés es el primer paso para posteriormente sufrir burnout. Entonces, en el estrés hay una sobreimplicación de los problemas. La persona tiene una hiperactividad emocional. Entonces, el estrés al inicio es bueno, incluso es positivo para que la persona pueda desarrollar cosas en pro de mejorar su trabajo. El daño es fisiológico, principalmente su sustrato primario. En cambio, en el burnout, el sustrato emocional es el sustrato primario, el daño emocional. Entonces, hay un embotamiento emocional, hay una falta de implicación hacia los problemas, a diferencia del estrés, que en el estrés hay una sobreimplicación hacia los problemas. El agotamiento o la falta de energía física es más en el estrés. En el burnout, el agotamiento nos lleva a una falta de energía psíquica, porque lo que tenemos es una amotivación, totalmente desinteresados. Hay una desilusión. En el estrés podemos entrar en una depresión que es aguda, porque es una reacción a preservar nuestras energías físicas. Es decir, estamos cansados por la hiperactividad que tenemos, porque nuestras energías están totalmente agotadas, no por la inquietud que tenemos, que nos lleva a una ansiedad. En cambio, en el burnout, esta depresión es crónica porque estamos en una amotivación, estamos en una desesperanza, en una impotencia. Entonces, vemos la diferencia que hay en ambos. En el estrés, como les decía, al inicio es positivo porque nos lleva más bien a una hiperactividad. En cambio, en el burnout, todos los efectos son absolutamente negativos y va a empeorar con el tiempo. Y tiene un mayor periodo de latencia. Ahora, la diferencia entre lo que es la depresión y el burnout. La depresión se puede originar y afectar en todas las facetas de la vida. En cambio, el burnout tiene un claro origen y evolución laboral. O sea, si yo no estoy trabajando, no puedo decir que tengo un burnout, porque no estoy trabajando. En las fases iniciales del burnout hay un afrontamiento activo antes de sentir la frustración.
que era lo que les explicaba antes. Primero tenemos lo que es el estrés que nos lleva a el afrontamiento activo. En cambio, en la depresión no es así. No tenemos ningún afrontamiento activo previo a tener los síntomas. El burnout mejora tras la interrupción del factor desencadenante. O sea, si yo me salgo de mi entorno laboral, que es donde está desarrollándose mi burnout, pues yo voy a mejorar. En cambio, en la depresión es más resistente al cambio contextual. Si yo estoy deprimida, aunque yo cambie de casa, yo voy a seguir sintiéndome mal. Yo puedo cambiar de ciudad y voy a seguir sintiéndome deprimida. Y si ustedes se fijan en el dibujito que está abajo, están superpuestas, o sea, depresión y burnout pueden coexistir. O sea, la depresión y el burnout se pueden manifestar simultáneamente. Los síntomas depresivos pueden emerger posterior al burnout. Y eso pasa cuando ya el burnout ha avanzado tanto que llegamos a caer en una depresión. Otra diferencia que tenemos es que la depresión tiene una correlación significativa con el cansancio emocional, pero no con las otras dos dimensiones del burnout, que son la baja realización personal y la despersonalización, que también pues la gente le llama cinismo, que es la parte donde tenemos la actitud fría, impersonal, donde tratamos mal a las personas, ¿verdad? Donde somos apáticos. Esto no lo vemos en lo que es la depresión. Entonces, y otra cosa muy importante, ¿verdad? Que la depresión, el sentimiento primordial que refieren los pacientes son los sentimientos de culpa. En el burnout son la cólera o la rabia. Son las principales emociones que se manifiestan en los pacientes o en las personas que lo padecen. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas tenemos que son las respuestas del organismo a un estado de tensión excesiva y permanente que se prolongan más allá de sus propias fuerzas. Entonces, aquí tenemos manifestaciones psicosomáticas, que son a nivel del cuerpo, las manifestaciones emocionales y las manifestaciones conductuales. Las psicosomáticas, la fatiga crónica, los problemas de sueño, los dolores musculares, los síntomas cardiovasculares, la pérdida de peso, los desórdenes gastrointestinales, ahí entran las colitis, la gastritis, cefaleas, entre otros muchos más síntomas. En los conductuales, ausentismo laboral, comenzamos a abusar de drogas y en este caso, si ustedes se fijan en el dibujito o en la figura que está abajo, las pastillas o la comida. No sé por qué pongo lo de las pastillas, porque como somos del personal de salud, es más fácil la adquisición de fármacos. Y entonces comenzamos a abusar de pastillas, ya sea pastillas para dormir, ya sea pastillas para relajarnos, porque me duele el cuello, porque me duele la espalda. Entonces comenzamos a abusar de pastillas. Incapacidad para relajarnos, conductas de alto riesgo, comenzamos a tomar porque estoy cansado, después de un turno me voy y comienzo a tomar licor. Conductas violentas, superficialidad en el contacto con los demás, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que la despersonalización, hay hostilidad, desconfianzas, ironías, etc. Las emocionales, ahí está la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, la frustración, el aburrimiento, el distanciamiento afectivo, la actitud cínica, la impaciencia, la desorientación, dificultad para concentrarse, entre muchas otras. Y les quería hablar de lo que es el karoshi. Karoshi es exceso de trabajo, muerte por exceso de trabajo. Karo, exceso de trabajo, esta es una palabra japonesa. Este término se comenzó a utilizar a partir de 1989, ¿verdad? Comprende todos los fallecimientos o incapacidades laborales de origen cardiovascular. Puede producirse cuando un trabajador que tiene una enfermedad previa aterosclerótica hipertensiva se ve sometido a una fuerte sobrecarga de trabajo y desarrolla un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca aguda, incluso hasta la muerte.
Entonces, ¿por qué se comenzó, o es una palabra japonesa? Porque se comenzó a estudiar por primera vez en Japón. ¿Cómo diagnosticamos el síndrome de burnout? Ok, tenemos, aparte de la clínica, tenemos unos cuestionarios o inventarios que se le pasa al paciente que estamos sospechando que tiene este síndrome, ¿verdad? Son autoaplicados. Hay varios. El más frecuente y el más aplicado es el de Maslach, que es este que tenemos acá, cuenta de 22 ítems, ¿verdad? Va a responder la persona en una escala Likert de 1 a 6, de 0 a 6, perdón, nunca, pocas veces a la semana, una o pocas veces al mes, todos los días, y entonces ahí va a ir respondiendo. Entonces me siento emocionalmente agotado por mi trabajo, cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío, cuando me levanto por las mañanas me enfrento a otras jornadas de trabajo, me siento fatigado, y así sucesivamente. Tenemos también, ¿verdad? Cada uno de estos 3 aspectos fundamentales del síndrome valorado en subescalas. Los 3 aspectos que hablábamos, que era la despersonalización, la baja autoestima y lo que es el agotamiento emocional. Entonces, estas 3 subescalas que tenemos acá se van a valorar en la escala general y una puntuación, ¿verdad? Menor de 34, entonces ya hablamos de que, mayor de 34, ya hablamos de que la persona tiene el síndrome de burnout. Pues, y para continuar ahora, una vez que ya tenemos el diagnóstico, tenemos que ver de qué manera vamos a manejar y prevenir este síndrome de burnout. Para continuar con este tema sería la licenciada, la doctora Yelva Godoy. Tendremos a la doctora Godoy. Ella es licenciada en psicología con especialización en estimulación multisensorial. Tiene un máster en neuropsicología y demencia de la Universidad Europea de Miguel de Cervantes en Valladolid, España. Tiene un máster en psicología clínica de la salud y máster en sexología clínica y terapia de pareja de la Universidad de Málaga. Un máster en sexología y terapia de pareja en el Instituto Andaluz de Sexología. Actualmente es vicepresidenta de la Fundación de Enfermedad de Alzheimer y es miembro neuropsicóloga del Centro de Neurociencias. Ella nos va a hablar sobre el tratamiento no farmacológico, sobre todo el énfasis de prevenir el síndrome de burnout. ¿Dónde me veo? Aquí. Aquí. Perfecto. ¿Ya puedo hablar? Bueno. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da el hospital para poder llegar a muchos profesionales que en este momento están en primera línea de trabajo, en segunda línea, en tercera línea, y estamos enfrentándonos a un fuerte trabajo con nuestros pacientes a todos los niveles. Yo voy a hablar del tratamiento no farmacológico. Muchos de ustedes son expertos en el tratamiento farmacológico, pero aquí hay algo que necesitamos todos y todas empezar a poner en marcha. Vamos atrasados con este tratamiento. Es importante que ustedes se den cuenta con todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Los doctores que me han precedido,
sobre la dificultad que estamos teniendo para regular y mejorar nuestro estado de ánimo. Cada uno ya de los que está aquí presente se está dando cuenta de en qué situación se encuentra. Si se fijan aquí, estamos frente a una ola de mala salud. Tenemos una amenaza, ¿verdad? Una amenaza sobre los profesionales que estamos enfrente de esta situación pandémica. Viene una ola grande y considero que muchos de nosotros ya estamos sufriendo las consecuencias de esa ola. Todos los sentimientos y las sensaciones que tenemos de angustia, de preocupación, pensamientos rumiativos, dificultades para dormir. Cada uno de los que está aquí presente sería bueno que pensara en qué situación se encuentra. Sabemos las condiciones de trabajo, muchas veces son desfavorables, hay una sobrecarga de trabajo, hay una sensación de impotencia. Sobre esta enfermedad, cada vez hay nuevas formas de presentación, nos estamos actualizando. Todos estos factores han contribuido a que se deteriore nuestra salud mental. Los principales síntomas de los que hemos estado hablando son ansiedad, síntomas depresivos, preocupación constante, nuestros pensamientos no paran, por lo tanto empezamos a tener problemas de insomnio y hay un alto nivel de estrés. Estamos hablando, quiero que sepan, de un término de estrés postraumático secundario de este autor, de Charles Figley, que hablaba sobre la exposición continua al sufrimiento, al duelo, a las pérdidas humanas, al dolor de las otras personas. Entonces, estamos frente a una situación de estrés postraumático secundario. Y es importante que ustedes se den cuenta en frente de qué estamos trabajando. Y que nos miremos por dentro. ¿Qué nos está pasando? Hay una serie de factores psicosociales de estrés que ustedes están recibiendo. Hay una tensión entre los protocolos de seguridad establecidos. Ay, me puse bien la mascarilla, no, me toqué sin echarme alcohol, estoy tomando un vaso, una botella de agua y no sé si le echaba alcohol, quien me lo pasó se había echado alcohol. Entonces empezamos a obsesionarnos con un montón de ideas. Hay una falta muchas veces de un equipo idóneo, ¿verdad? De protección personal, y hay una gran dificultad para mantener estilos de vida saludables con esta realidad que nos está apremiando. Por lo tanto, hay aislamiento, muchas veces nos sentimos con una falta de apoyo social, no tenemos tiempo y muchas veces no tenemos ganas y nos da miedo contagiarnos. Tenemos temor de contagiar a nuestras familias cuando llegamos a nuestras casas, los que vivimos con niños, con adultos mayores. Tenemos temor de hacerlo, ¿verdad? De contagiar a nuestros hijos. Todos estos factores de estrés son con los que estamos conviviendo a diario. Y nos juntamos con que en nuestra realidad nicaragüense, la realidad es que estamos ahora mismo en uno de los picos más altos del contagio del COVID. Y todo eso hace que nuestro psiquismo esté al límite muchas veces, al borde. Les pongo aquí una imagen que me gustó mucho sobre el ángel herido de Hugo Simberg del año 1903, que simboliza realmente esa pérdida de ese ángel, siempre pensamos en ese ser que nos protege, que nos cuida, pero ahora estamos metidos, inmersos en un mundo, dice aquí inmundo, en una cruel realidad. A veces creemos que es una película de terror lo que estamos viendo, familias enteras que han fallecido o que están luchando, personas muy cercanas, todos conocemos a alguien de alguna manera. Hay perplejidad, hay confusión, hay desvalimiento, o sea, me siento desvalido, ¿quién me va a proteger? Y hay una sensación de aislamiento de quienes podrían ayudar, ¿verdad? Todos
y todas tenemos esta sensación. Y, lógicamente, que se han venido quedando muchos compañeros y compañeras en el camino. Cada día escuchamos a alguien que se quedó por salvar a los demás. Y ahí este cuadro me ha gustado mucho porque está dedicado a todos esos profesionales sanitarios que se han quedado en el camino, ¿verdad? Y convivimos, coexistimos en este momento con ese sentimiento y con esa realidad. Dice la Organización Mundial de la Salud, hay una alerta sobre la fatiga pandémica, hay hartazgo y desmotivación de la ciudadanía, de los profesionales, todos los días levantarnos, prepararnos, cambiarnos, ponernos todo para protegernos, enfrentarnos cada día a nuestro trabajo, para seguir todas esas medidas de protección. Hay hipervigilancia y hay un estrés que supone estar en esta pandemia. Pero en estos tiempos de COVID, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿saben identificar todo esto de lo que yo les estoy hablando? ¿Saben identificar lo que vos sentís? La ansiedad, lo que hablaba la doctora Luque. Sentí todas estas sensaciones físicas. Hoy mismo me decía una paciente a mí, es que he tenido que ir al neumólogo porque me costaba respirar. Y el neumólogo le dijo que sus pulmones estaban perfectos, que no tenía nada. Eso es ansiedad. Hay presión en el pecho. Hay una sensación de ahogo. Tenemos taquicardia, temblores. Tics, temblores en las manos. Dificultad para tragar. Hay problemas emocionales, hay miedo intenso, hay gente que está llorando, que no puede controlar el llanto. Y a nivel cognitivo hay una preocupación excesiva, hay una hiperactividad mental. Nos cuesta sosegarnos. Hay falta de energía, problemas para dormir, dificultades para concentración. Antes hacíamos un informe rápidamente, escribíamos rápido en el expediente médico y de repente ahora nos cuesta concentrarnos. Tenemos poca hambre o mucha hambre y estamos vulnerables. Hay muchas vulnerabilidad, sensibilidad, irritabilidad, contestamos mal, tenemos sentimientos de tristeza y baja autoestima y hay un agotamiento mental, pero sobre todo debajo hay una visión catastrofista. ¿Cuándo va a terminar esto? Si cada vez estamos viendo que está aumentando el COVID, ¿verdad? Aquí hay un tamizaje de un cuestionario que les puse que me gustaría que lo hicieran y se considera un caso probable si presenta menos de 5 ítems positivos. Si presenta al menos 5 ítems positivos, al menos 5. Vamos a hacerlo rápidamente y lo van ustedes respondiendo en privado. ¿Ha tenido o tiene dolores de cabeza? ¿Sí o no? ¿Ha aumentado o disminuido su apetito? ¿Ha dormido o duerme mucho o duerme poco? ¿Se ha sentido o se siente nervioso o tenso o tensa? ¿Ha tenido tantas preocupaciones que se le hace difícil pensar con claridad? ¿Se ha sentido muy triste? ¿Ha llorado frecuentemente? ¿Le cuesta disfrutar de sus actividades diarias? ¿Ha disminuido su rendimiento en el trabajo, estudio, sus quehaceres en la casa? ¿Ha perdido el interés en las cosas que realiza o se siente cansada, agotada con frecuencia? ¿Ha tenido idea de acabar con su vida? ¿Ha sentido usted que una o varias personas han tratado de hacerle daño? Entonces, vamos, alerta con la respuesta que nosotros podamos dar. Si presenta al menos 5 ítems positivos, es un caso probable que tenemos problemas en nuestra salud mental. Sigamos. Por lo tanto, urge. Es cuestión de emergencia en nuestra salud mental. Esto no es
que tengo ganas de cuidar mi salud mental, como tengo ganas de tomarme hoy el medicamento o tengo ganas de comer o no. Es una urgencia y una responsabilidad absoluta para cada uno de los que trabajamos en salud, en este contexto en el que estamos, cuidar nuestra salud mental. Y se necesita lógicamente de un esfuerzo, de una determinación, de una determinada determinación, de energía, de solidaridad para apoyarnos y superar esta situación pandémica. Pero necesitamos tomar una decisión. No podemos seguir consumiendo alcohol todos los días para apaciguar nuestra mente o usar drogas para relajarnos, regladas o no regladas. Es decir, no podemos seguir malgastando nuestra salud y deteriorándose. Nos urge que cada uno de ustedes se ponga en una actitud de cuidar la salud mental. Esto es bien serio lo que estoy diciendo. Porque esta ola de pandemia en la salud mental ya nos está pasando factura a cada uno de nosotros. Pero, ok. ¿Qué estrategias idóneas vamos a usar para disminuir, controlar el burnout en medio de esta situación que vivimos? Porque ahora tenemos 1 millón de información. Nos han facilitado todas las revistas científicas. El que quiera saber de COVID lo tenemos allí. Pero necesitamos trabajar en estrategias individuales para poder controlar en mí esta situación de sentirme quemado. En esta realidad, en mi realidad individual y personal. Y lo que a mí me sirve, yo por ejemplo ahora estoy pintando piedras del mar. Voy al mar, cojo piedra y pinto. Pues a lo mejor otra persona me decía el otro día, fíjate que saqué la guitarra, que la tenía siglos sin tocar la guitarra. Yo sabía tocar la guitarra, sabía que tenía en la bodega de mi casa una guitarra, pues la he sacado, le he comprado la cuerda y he vuelto a tocar la guitarra. ¿Qué estrategias vamos a usar para empezar a trabajar y controlar esta situación que yo estoy viviendo como personal de salud? Y aquí es importante el número 1, reconocer y aceptar primero, ¿verdad? Que yo tengo sentimientos de enojo, de tristeza, mis planes de vacaciones se han venido al carajo, no, ese plan que tenía con mi familia o hacer un viaje o irme de vacaciones posiblemente no lo vaya a hacer por la situación, celebrar mi cumpleaños, mi aniversario de boda. Entonces, todas esas situaciones posiblemente te están generando mucha rabia y la pagamos lamentablemente con la persona que está al lado. Entonces, reconocer, yo tengo algunos pacientes adolescentes que me dicen, ay, es que viera a mi papá, ya no lo aguanto. Solo regaña, solo grita. Viera cómo se pelea mi papá y mi mamá. Por lo tanto, ese enojo, esa ira, se está viendo en la vida diaria en el hogar, en la familia. Es importante que muchas veces nos cuesta la comunicación emocional. Hoy le decía a mi compañero, necesito una terapia porque hay que bajar los niveles de estrés, de preocupación. Utilicemos en el buen sentido a los compañeros para compartir lo que estamos viviendo. Es importante también aquí, si ustedes se fijan, descansar. Muchas veces ponemos el piloto automático y somos unas máquinas. Por eso nos machacamos la psique. Descansemos 10 minutos cada 2 horas. Escuchen bien, lo voy a volver a repetir. Y ponételo en el reloj o en el celular. Que te suene la alarma. 10 minutos cada 2 horas. Descansar, mira por la ventana, estírate, haz algún movimiento de cuello, de brazo, de pierna. Vete a tomar algo, cómete un banano. Es decir, salite del consultorio, saluda a alguien. Mira los árboles,
salirte un momento y escuchar los pajaritos. Tenemos que probar técnicas también de relajación, como el yoga, como el mindfulness, que más adelante lo voy a hablar. Pero es importante hacer esas pausas saludables. Y luego es importante planificar una rutina fuera del trabajo. ¿Qué voy a hacer el fin de semana? Vienen estos días. Si tengo algún día libre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a disfrutar? Por lo tanto, cuando hablamos de mindfulness, y quiero hacer detenerme un momento con ustedes, porque me interesa mucho que les quede claro qué es esto, que se escucha tanto. Mindfulness es una técnica, desde hace más de 3 décadas viene funcionando en la Universidad de Massachusetts, con el doctor Kabat-Zinn. Se ha dedicado en la clínica de la reducción del estrés a trabajar en mindfulness. Hemos descubierto, después de tantos años de investigación, que es una terapia, una intervención no farmacológica sumamente eficaz en el ámbito clínico. Tiene una gran evidencia científica. Entonces, para los niveles de burnout y de estrés percibido, se ha demostrado que han disminuido y ha aumentado la empatía, el estado de ánimo, la estabilidad emocional en los profesionales sanitarios. Este es un estudio que se hizo en un año de entrenamiento de mindfulness en los trabajadores del Hospital Universitario de La Paz en Madrid. Estos trabajadores han podido disfrutar en plena pandemia de estos beneficios del mindfulness, siendo únicamente necesario utilizar de 5 a 10 minutos de su turno de trabajo para su práctica. Entonces, es importante que escuchemos lo que es bueno para nuestra salud mental. Trabajemos, hagamos mindfulness. Hay un montón de libros, hay un montón de recursos hoy en día, hay audios de meditación guiadas, de mindfulness. Hay un montón de recursos que podemos utilizar. Por lo tanto, yo los quiero animar para que ustedes se tomen esta píldora de relajación. Programa tu alarma, como les decía, unas 3 o 4 veces durante la jornada. Fíjense que decimos, no, pero ¿cómo vamos a detenernos? ¿Cómo no? Eso se llama higiene de la salud mental. Y vas a detenerte para respirar de forma consciente en 1 minuto, en 2 minutos. Y vas a recordar una frase que te motive. Vas a respirar y decir, estoy vivo. Hoy me decía un compañero, qué alegre que estoy vivo hoy. Es un regalo de Dios estar vivo. Bueno, pues es verdad. Vamos a vivir en el presente, pero ¿y cuándo se va a ir la pandemia? No sé, no sabemos. Eso no lo controlamos. No nos anticipemos a lo que no controlamos. Vivamos el presente. Y el presente es que hoy estoy hablando con usted, estoy viva aquí. Y que cuando llegue voy a estar con mi familia. Y voy a tener un plato de comida. Y voy a tener una cama. Y eso. Y cuando abra el grifo me va a salir agua. Es que volvamos otra vez a lo esencial de la vida. Y esto rápidamente es un esquema sencillo de sentarnos en una silla donde estamos en el trabajo. En algunos hospitales o tenemos espacios donde nos recostamos, pues coger una silla o sentarte en el suelo y vas a sentir cómo tu cuerpo se descansa y lo puedes hacer en 1 o 2 minutos. Y vas a aprender a inhalar y a exhalar repitiendo este ciclo 3 veces. Vas a intentar pensar que vas a soltar las tensiones, las preocupaciones y vas a relajar un poquito tu cuerpo y tu mente. Y vas a llevar toda tu atención a la respiración. Y vas a poner tu atención en la punta de la nariz y vas a notar cómo entra y sale el aire. Con solo eso, tus niveles de estrés y de ansiedad van a empezar a disminuir. Y cuando tu mente se vaya al paciente que tienes ahí, no importa, la vuelves a traer sin juzgar. Es que no soy capaz de controlar la mente, que mi mente no aguante. Ok. De una forma amigable, la traes de nuevo, vuelves a respirar. Y así
realizas estas prácticas durante 5 minutos. Puede ser al principio de la mañana, al final de la jornada. Aquí había un video, pero vamos a pasarlo porque yo creo que no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Puedo pasar el video? ¿Voy bien? Ok. Hagámoslo. ¿Se escucha? No se escucha. Ahí. No se escucha. Ok. Yo creo que es importante de alguna manera que aprendamos
hacer mindfulness en nuestra vida diaria. Es muy importante también que mantengamos una rutina. No tiene que ser muy estricta. Mantener espacios para disfrutar juntos, en familia, es muy importante también. Cuando lleguemos a nuestras casas, con nuestros hijos, hay que seguir haciendo esas pequeñas obligaciones. Organizar la casa, el aseo, las habitaciones, el entorno tiene que estar agradable para mantener esa armonía. Les animo para crear en nuestros hogares pequeñas zonas para el descanso y para la relajación también. Tener esos momentos para poder descansar, para poder disfrutar de no hacer nada, es muy importante. Tenemos que empezar a gestionar nuestras emociones, las propias y las ajenas. Muchas veces estamos mezclando con mucho agobio, estamos viviendo con mucho descontrol, hemos puesto el piloto automático, llegamos a la casa y no nos damos cuenta que ya llegamos del hospital a la casa y ni cuenta nos dimos. Y vamos rumiando miedos, angustias. Seamos conscientes de los pensamientos rumiativos con los que estamos conviviendo. ¿Cómo es ese diálogo interno con vos mismo? Podemos en nuestros hogares, en los espacios libres también, reactivarnos, porque a veces estamos sin energía. Hacer un poco de gimnasia, hacer mindfulness en familia, con los niños. Hay muchos audios y videos de mindfulness para niños maravillosos que hay. Y podemos hacer otras actividades, pues esos platos de comida, mezclar los adultos mayores con los niños, poder hacer actividades de cocinar juntos, sacar la barbacoa, sacar los juegos de mesa que teníamos si no compramos. Pero hay que buscar espacios para la recreación y para estar relajados en familia. Poner música, la música tiene el poder. De hecho, se habla de la musicoterapia como una estrategia terapéutica muy importante. Cantar, bailar, descarguen karaoke, hagan actividades, ríanse en familia. Esto es un desafío realmente. Yo siempre digo que es un acto revolucionario estar contento en este contexto en el que estamos viviendo. Si nosotros somos capaces de enfrentar juntos esta adversidad, vamos a salir adelante. Pero necesitamos llevar a lo concreto de nuestra vida diaria para hacer cambios importantes. Y les voy a decir algo. Si ustedes hacen algo de esto, de lo que yo he hablado hoy, yo les aseguro que ustedes se van a hacer más fuertes y van a desarrollar la resiliencia y van a ser capaces, y vamos todos juntos a ser capaces de salir adelante en medio de la dificultad y del dolor a lo que estamos enfrentados. Entonces, ánimo, mucha fuerza, y yo espero y confío que entre todos y todas vamos a salir adelante. Gracias por este rato de compartir, por la escucha, y yo estoy segura que de aquí va a salir algo muy bueno para ustedes y para nuestra vida. Y se va a ver al final en la atención empática, misericordiosa, compasiva con las personas con las que trabajamos y con las que vivimos y coexistimos. Que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias. Gracias, licenciada. Vamos a entrar a un periodo de preguntas y de respuestas ya a través del chat y a través del icono de preguntas. ¿Hay alguna de ellas? Una de ellas que tenemos es, ¿hay un tratamiento farmacológico de primera opción para el síndrome de burnout? Esto se lo vamos a dejar a la doctora Luque, que si existe algún tratamiento farmacológico de primera opción para el síndrome de burnout y que si es posible combinar el tratamiento
tratamiento con medicamentos y el tratamiento psicológico. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches. El tratamiento farmacológico, no hay un tratamiento, un fármaco para burnout. Como les decía, primero que todo tenemos que identificar si ya estamos en el trastorno o el síndrome de burnout. Entonces, buscar primero estrategias para el tratamiento que sean medidas que se tomen no solamente a nivel personal, también hay medidas que pueden ser tomadas a nivel institucional. Y en segundo lugar, identificar si esta persona ya está con un trastorno depresivo. Ahí sí, entonces debe de recibir tratamiento antidepresivos. Pero si estamos solamente en el proceso del síndrome de burnout, como ustedes pudieron ver en las distintas diapositivas, esto es un proceso. Entonces, dependiendo en qué etapa del síndrome estamos, entonces ahí es donde podemos hacer las intervenciones psicológicas. Pero farmacológica, hasta que ya estamos en un trastorno depresivo, es que vamos a dar un fármaco. En todo caso, lo que podemos dar es, si tiene, más que todo, es sintomático, si tiene trastornos del sueño, algo para eso, pero un fármaco para el síndrome de burnout, no. Porque lo que se hace es estrategias personales, más o menos lo que estaba haciendo la licenciada, más las estrategias que ya se toman en cuenta a nivel institucional. Y deben de ir en conjunto, ¿verdad? Es importante, sí, para la persona que preguntó que si necesita llevarse en conjunto las farmacológicas junto con las no farmacológicas, es fundamental llevarlas en paralelo. Tiene que llevar las farmacológicas junto con las no farmacológicas en caso que necesitara llevar un tratamiento farmacológico. Y si no, pues llevar las no farmacológicas más alguna estrategia pues que se realice a nivel institucional. Gracias, doctora. Doctor Nelson García Lanza, ¿existe algún protocolo o alguna guía de prevención para el manejo del síndrome de burnout? Y en cuanto a estas directrices, ¿cada cuánto hay que evaluar a los trabajadores de la salud? ¿Cada 5 años, cada 15 años, cada 3 años? Es decir, ¿cómo debe ser la directriz de evaluación a los profesionales de la salud con el fin de detectar a tiempo el síndrome de burnout? Sí, hay protocolos para ir evaluando. Principalmente uno de ellos también es la aplicación de las escalas, de la escala de Maslach, que evalúa las 3 esferas importantes. Se tiene que estar haciendo de manera constante. Lo más importante son las intervenciones también a nivel del espacio laboral y que la institución para la que se trabaja tome muy en serio, y se hará a partir de enero del 22 como tenerlo en cuenta como una enfermedad laboral, donde se tendrá que hacer intervenciones frecuentes y dar cuenta de esto también, ¿verdad? Así que a partir de enero estamos obligados a estar evaluándonos constantemente, pero los que no lo han hecho todavía se pueden aplicar las escalas, que es la forma más sencilla. Si queremos empezar por algo, apliquemos las escalas, evaluemos cuál de las áreas es la que está más afectada, para empezar también a hacer los cambios en el centro laboral y la dinámica laboral. Vamos a pedirle a Yelva Godoy, nuestra neuropsicóloga. Aquí tenemos un comentario y escuchar también su opinión, Yelva, en relación que si en el hospital seleccionar una pequeña esquina, una pequeña área donde uno puede llegar unos 2 minutos y dar una bailadita, dice, como un descanso activo. Esto puede contribuir o mejorar o prevenir el síndrome de burnout. Sería ideal,
Sería ideal, de hecho hay, como les había dicho en las investigaciones recientes, muchos de los hospitales en diferentes partes del mundo han creado salas de recreación, salas, el que quiere meditar, medita, hace mindfulness, el que quiere bailar, baila. Hay clases de zumba a determinadas horas, clases de yoga, y no sería mala idea que a los directivos de los hospitales, centros de salud donde trabajamos, les den una manera de darle estas ideas importantes para que nosotros podamos descargar en un momento. Muchas veces en vez de estar sentados tomándonos un barril de café, podríamos estar aprovechando ese momento para dar una bailadita de salsa, merengue, bachata, o algún estiramiento, un poco de pilates. Podríamos hacer eso en nuestros centros de trabajo. Claro que sí. Los animo para que lo hagan. Tenemos otra pregunta, aprovechando que usted está ahorita respondiendo. ¿Cómo afecta este síndrome a las personas que están cuidando a personas con Alzheimer en contexto de la pandemia? Esto es devastador. O sea, les está afectando directamente proporcional al cuidador y al que cuidamos, porque precisamente toda esta tensión, toda esta realidad tan dura, tenemos miedo que nuestros adultos mayores se contagien. Yo tengo pacientes con demencias que llegan al consultorio y que no entienden cómo tienen que andar con esto tan incómodo. ¿Cómo le vas a explicar a una persona con una demencia avanzada que se tiene que estar echando alcohol, que no puede abrazar? A mí lo primero que hace es ver mi paciente y me quiere abrazar y me quiere dar la mano y quiere saludar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay un estrés añadido porque ni siquiera ahora podemos sacarlo a pasear como lo podíamos sacar a pasear antes, ¿verdad? Entonces, el uso de los dispositivos de protección muchas veces es un estrés añadido. Claro que nos ha afectado profundamente y hay un miedo enorme del contagio de nuestros adultos mayores. Entonces, esto es tremendo. Tampoco podemos estar yendo a las terapias que íbamos antes con la misma frecuencia o visitar a los médicos con las que íbamos antes. Entonces, al final, pues, claro que nos ha afectado. Doctor Nelson García, tenemos aquí una pregunta en relación que si en Nicaragua hay algún estudio donde se haya determinado cuál es la frecuencia del síndrome de burnout y algunos otros aspectos en relación con la investigación del síndrome. Un estudio de escala nacional no está disponible, doctor, pero sí en los antecedentes hay muchos estudios que se han venido realizando en la unidad de medicina preventiva del UNAM de León, en el Hospital de Escuela Juan Danilo Rosales. Hay uno en el Hospital Manuel Jesús Rivera, en La Mascota. Hay otros en los hospitales del norte. Hay estudios de maestrías o de optar a grado, pero en poblaciones pequeñas de los hospitales o de centros. No hay uno de escala nacional, lo cual sería un reto, ¿no? Para los investigadores y autoridades poder lanzar y tener información y datos estadísticos de escala nacional. Doctora Luques, aquí hay una pregunta de que si el uso de las vitaminas del complejo B pueden servir como un ayudante en el manejo del síndrome de burnout. Y ahí mismo pediríamos que usted conteste si cómo afecta estar en un lugar de trabajo durante mucho tiempo, durante la misma institución, cómo es que afecta esta estancia prolongada y pueda dar el síndrome de burnout. Con respecto a lo de las vitaminas, realmente pues no tienen ningún constructo científico de que ellas te vayan a dar alguna mejoría o te vayan a dar un factor protector para que no tengas el síndrome de burnout, ¿verdad? Como decíamos, esto tiene que ver con el ambiente laboral,
Entonces es un agotamiento no solamente físico, sino que también emocional. Entonces, pues tú puedes tomar las vitaminas que tú quieras, pero el agotamiento emocional no lo vas a mejorar con las vitaminas. Entonces, pues si tú quieres tomar vitaminas, no te va a perjudicar, pero tampoco te va a dar mejoría con respecto a eso. Y la otra pregunta, doctor, es... ¿Cómo afecta la estancia prolongada en la misma institución y que esto pueda ser un factor para dar o para contribuir al síndrome de burnout? Recuerden que en el proceso de formación del burnout está lo que es el estancamiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sentimos que estamos estancados, cuando sentimos que no avanzamos en la institución, entonces eso nuestro entusiasmo y nuestras metas no hay. Entonces es uno de los factores que desencadenan o uno de las esferas más importantes que tenemos para desarrollar lo que es el síndrome de burnout. Entonces está el estancamiento, el sentir de que esto ya hasta aquí llegué, esto no me va a dar más, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos mucho tiempo en una institución, pero en una institución no solamente es el tiempo, sino que el tiempo per se, ¿verdad? Sino que es el tiempo en donde yo estoy en un lugar en donde no estoy avanzando nada, en donde no me está dando nada, ni yo estoy aportando, no estoy sintiendo que estoy aportando para esa institución nada, ni esa institución me está aportando nada positivo a mi vida. Aunque tenemos otras preguntas e incluso felicitaciones por acercar el tema, vamos a dar la oportunidad a aquellas personas que han estado levantando su mano para participar. Doctor Bacon. Sí, doctor Bernard Head ya está habilitado, puede hacer su comentario, solo active su micrófono, por favor. Bueno, doctora Berna está habilitada, solo active su micrófono. Bueno, mientras la doctora Luque dio un comentario, ya ha sucedido que en algunas ocasiones algunas personas han popularizado algunas sustancias y usted ha aclarado la importancia tal vez de evitar la automedicación y saber la diferenciación entre depresión y síndrome de burnout. En algunas ocasiones el uso indiscriminado de esta droga es citalopram. ¿Qué comentario tienes al respecto de esta como una estrategia terapéutica que muchas veces las personas que se sienten quemadas de su trabajo podrían utilizar? Es importante esto, doctor, porque no podemos estarnos automedicando, por eso están las distintas escalas, por eso es que es necesario, primero que todo, ser evaluados por un profesional para saber si realmente estamos y qué nivel tenemos, ¿verdad? Porque no, en estas escalas tenemos subescalas y podemos ver en cuáles estamos más afectados, cuál de las tres esferas más importantes. Entonces, y dependiendo de eso, si ameritamos o no recibir algún tipo de fármaco. Por eso es que yo decía que no hay un tratamiento farmacológico para el burnout. Entonces, el burnout en sí no necesita tratamiento farmacológico, necesita intervenciones no farmacológicas y las intervenciones institucionales. Y no podemos estarnos automedicando, sobre todo con estos antidepresivos, porque si nosotros no tenemos depresión, entonces no nos va a hacer absolutamente nada. Igualmente, como decían, con las vitaminas. Entonces, yo les digo, pues las vitaminas no te va a hacer ningún efecto negativo, pero en cambio los antidepresivos estamos hablando que ya son psicofármacos, son medicamentos de uso más delicado, no podemos estar tomando medicamentos que no estamos necesitando, porque más bien podemos desencadenar otros problemas.
En el chat se menciona una sugerencia que los directivos de hospital deben de tomar en cuenta el síndrome de burnout y deben estar monitorizando y evaluando a los profesionales de la salud y al mismo tiempo tener áreas destinadas para prevenir el síndrome de burnout. Me parece realmente muy importante dicha sugerencia para que sea tomada en cuenta en todo el sistema de salud. Doctor Beck, no sé si tenemos alguna otra pregunta. ¿Alguna otra mano levantada? Sí, por ahora, bueno, no tenemos mano levantada. Creo que son las 6:30, hemos llegado a tener hasta 100 acompañantes durante el webinar. No me queda más que agradecerle, doctor Martínez Cerrato, por la importancia de transmitir a través de su equipo este tema tan importante para todos y cada uno de nosotros como trabajadores de la salud. Definitivamente que en algún momento creo que tenemos que hacer una cita con parte de su equipo, ¿verdad? Para evaluarnos, para seguir estrategias que nos permitan aminorar la carga de trabajo que obviamente llevamos. Solamente como comentario, la plática estará en nuestro canal de YouTube. He escrito parte del link donde pueden seguirnos, donde ya están algunas de las pláticas de los webinars previos. Y esta está siendo grabada y posteriormente en los próximos días estará accesible para todos y cada uno de ustedes. No me resta más que agradecerles. Bueno, hay un último comentario de Leticia Cisneros, doctor Cerrato, si tal vez quiere comentarlo y posteriormente pues creo que podríamos cerrar. Muchas gracias. Sí, tenemos un comentario acá de Leticia que dice, es el tema de abordaje de nuestro cotidiano vivir. Lastimosamente no hay un estudio nacional que haga consenso de las consecuencias deleterias directas en la atención diaria del paciente, ni que evidencie el detrimento de nuestras actividades relacionadas en la coordinación. Hay otros comentarios de excelente las ponencias, muchas gracias. Y agradecemos a nuestros panelistas, al doctor Nelson García Lanzas, a la doctora Luques y a nuestra neuropsicóloga Yelva Godoy por haber participado en este webinar, que creo que es importante de manera para todos los profesionales los profesionales de la salud, para que tratemos de manejar y mantener nuestra salud mental siempre en alto y con mucho entusiasmo y optimismo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctor. A todos y cada uno de ustedes, buenas noches. Los esperamos el próximo jueves con el tema de prediabetes, que estará a cargo del doctor Denis Granado del Centro de Diabetes. Nuevamente, buenas noches y agradecemos el acompañamiento. Bendiciones.